Hola amigos, bienvenidos a este nuevo canal llamado Reptil Simbiosis, donde les vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias, platicar un poquito de nuestros animales, cómo los cuidamos, cómo los mantenemos, etcétera. Entonces, pues vamos a comenzar iniciando con este bonito ejemplar de Anoli caballero, Anolis equestris. Este es un ejemplar tropical. Por lo consiguiente, pues buscamos acondicionarles sus terrarios con las características, vaya, de cómo ellos viven en vida silvestre. Les aclaro que pues la mayoría de nuestros terrarios, podríamos decir que el 90% son terrarios bioactivos, porque de esta manera pues a nosotros nos ha funcionado mucho para poder controlar los parámetros. Vivimos en una zona donde hace bastante calor y bueno, pues al igual que la gran mayoría iniciamos teniendo terrarios pues artificiales porque pues nos resultaba práctico el tenerlos de esta manera. Entonces pues incursionamos por la parte bioactiva. Aquí, como pudieron ver, pues tenemos una parte de iluminación, tenemos LEDs, y en la gran mayoría de nuestros terrarios procuramos meterles radiación de foco UVB, indispensable para todos los reptiles que tengan pues este parámetro, ¿no? Entonces, adicional a ello, pues les metemos un poquito de vegetación que les ayuda también muchísimo para retener la humedad, donde también quedan pues gotas de agua cuando hacemos el riego, donde ellos beben, etcétera. Y aquí estamos pasando con otro de nuestros ejemplares. Este ejemplar que tenemos aquí es un carpondro. Este es un híbrido de pitón verde de árbol con pitón carpeta. Ejemplar mayormente arborícola, por ello pasa pues el mayor parte del tiempo en las perchas de su tronco. Ejemplar que, a pesar de estar pues escondido, porque durante el día les gusta estar escondido, es un ejemplar que, al igual que la mayoría de nuestros animales, pues les metemos un terrario bioactivo, les ponemos plantas naturales, un estanque donde ellos puedan refrescarse en caso de que lo requieran, y pues todo lo acompañamos con lámparas UVB, y tenemos lámparas también LED que nos ayudan para el factor visual. Estas lámparas que nosotros utilizamos, las de acuario, vaya, donde podemos regular la intensidad de la luz, si le queremos meter luz roja, si le queremos meter acompañado con luz azul para el crecimiento de las plantas, que también es un factor muy importante en el momento de tener nuestros recintos. Entonces aquí buscamos pues tanto cuidar a los ejemplares como cuidar a las plantas. De esta manera pues procuramos que tanto nuestros animales tengan una buena vida en esos encierros y que también se vea pues bastante estético. Entonces aquí tenemos este precioso ejemplar, un machito de carpondro, que por nombre le pusimos Carp. No le pensamos mucho, pero bueno, ¿qué les parece este precioso animal? Aquí pasamos con nuestra ejemplar, aparentemente es hembra, de Gecko Tokai. Este muy bonito ejemplar siempre, pues como la gran mayoría lo conoce, se la pasa escondido en la naturaleza de donde provienen ellos, siempre procuran estar escondidos. Entonces buscamos nosotros pues favorecer esta parte que a ellos les gusta, ¿no? Que permanecen ocultos. Este ejemplar pues permanece en esta rendija que se aprecia en el video. Le gusta mucho ocultarse de ahí. Vamos a ver si podemos verlo un poquito más, ya que, como les comento, le gusta estar oculto. Entonces durante el día permanece en esta parte, y creo que no tuvimos mucha suerte, pero ahorita les ponemos una imagen para que lo puedan visualizar, ya que de noche es bastante activo, está subiendo los troncos, se cuelga de las lianas, se pega en las paredes. Entonces es un ejemplar muy bonito, de nuestros consentidos que tenemos por las características que presentan. Este no toma agua directamente del estanque, sino del rocío, pero el estanque es para ayudarle con la humedad. Al igual que los demás encierros, tiene su factor visual, que son por parte de LED, y también tiene foco UVB. Aunque de día no sale, nosotros lo tenemos porque se necesita cuando sale ocasionalmente a buscar comida o demás. Ese aporte que pueda recibir de UVB es bien merecido para nuestros ejemplares. Entonces este es nuestro encierro, aprovechando y mencionando, con bambú natural.
Aquí pasamos con nuestra parejita de dragones barbudos o Pogonal Diticeps. Son unos ejemplares que llegaron con nosotros desde pequeños. Ellos viven juntos recientemente, entendiendo que hay muchas personas que nos comentan que no pueden vivir juntos porque pues pueden presentar temas de agresión entre ellos, pero estos se han adaptado bastante bien. Procuramos ofrecerles su comida, procuramos ofrecerles los parámetros que ellos necesitan. Recordaremos que ellos son de climas pues más cálidos, entonces por ello no tenemos tanta vegetación que nos limite eso, y les tenemos 2 focos de UVB como se ve en la imagen. Esta radiación que nosotros le damos a nuestros ejemplares es bien importante que lo estemos cuantificando. Nosotros nos apoyamos para realizar este proceso de cuantificación de parámetros de nuestro radiómetro. Entonces nosotros de manera frecuente estamos determinando qué tanta radiación estamos recibiendo por parte de nuestros focos, de nuestras bombillas, para que aseveremos que nuestros ejemplares están recibiendo pues esto, ¿no? Los parámetros adecuados. Que este es un video que quiero mucho mostrar, que quisiera subir, y la intención del canal de cuantificar parámetros. Entonces aquí, como ven en la imagen, pues nuestros focos aún están dando una radiación. Importante, consideren a qué altura queda el ejemplar, y a esa altura está la radiación que ellos están siendo sometidos. Entonces, si ven, los focos tienen más de 6 meses y aún entregan pues buena radiación. Entonces sí, es bien importante que cuantifiquemos los parámetros de nuestros ejemplares. Digan adiós, chicos. Y aquí pasamos con otro de nuestros ejemplares que tenemos en la colección. Este es un ejemplar de boa amazónica, Corallus hortulanus. Es el ejemplar más longevo que tenemos en la colección. Este animal tiene con nosotros cerca de 8 años. Llegó pequeñito y ahorita es un ejemplar pues ya de dimensiones considerables que tenemos en este encierro, maltratado porque a ella le gusta maltratar las plantas. Ya le hemos cambiado como 4 ocasiones de plantas, pero a ella le gusta aplastarlas. Entonces es su casa, pues ella decide qué hace con ellas, ¿no? Y al igual que los encierros anteriores, pues consta de planta natural, y también nosotros le tratamos de colocar. Aprovecho para mencionarles, si la casa está chica, aquí los cristales que están viendo es porque ya está en proceso su nueva casa más grande, por supuesto para darles una mejor calidad de vida. Y bueno, regresando a este encierro, pues les comparto que al igual de nuestros demás encierros, tienen una lámpara de UV midiendo la radiación, por supuesto, y una LED que nos ayuda para el factor visual. Entonces, pues así nuestro encierro de nuestro hermoso ejemplar Corallus hortulanus, una hembra de boa amazónica. ¿Qué les parece nuestra boa amazónica? Ayúdenos con sus comentarios de qué ejemplar quieren conocer ustedes más, y por supuesto nos dedicamos un poquito para que la vean. Aquí les muestro un video para que puedan conocer cómo es nuestro ejemplar, si de por sí es agresiva y en este video vemos que estaba en muda, pues nos demuestra cómo se comporta. Obsérvenla. Siempre durante sus 8 años con nosotros ha tratado de mordernos. Aclaro para informarles que no somos muy participativos en el manejo de nuestros animales. Procuramos que estén en sus encierros, que ahí se desenvuelvan, que sean felices. Solo es estrictamente necesario cuando los tenemos que manipular, lo hacemos. Y aquí pasamos con un paludario. Este es el último terrario que hicimos. Aquí tenemos un ejemplar de Anoli caballero, tenemos otro. Les comparto que compramos un par buscando teniendo la pareja, y resultaron que ambos eran machos. Entonces este paludario lo habíamos diseñado para otra especie. Sin embargo, pues al no poder tener juntos nuestros anolis, pues decidimos ponerlo aquí. Nuestros ejemplares buscamos que tengan la mejor calidad, entonces teníamos este terrario disponible y lo pasamos aquí. Entonces en este paludario sencillito, pues lo llenamos de bromelias. Queríamos poner un Phelsuma, pero bueno, se adaptó muy bien para nuestro Anoli, que está camuflajeado. Ahí está en el rincón, bastante enojado, tiene un par de días que lo metimos en este recinto.
y pues en lo que se adapta está bastante estresado, molesto. Lo entendemos, no lo molestamos de manera frecuente, más que cuando le colocamos comida, se la dejamos, come y le retiramos su traste. Entonces pues vean chicos, ¿qué les parece este paludario con pura bromelia? Por ahí tenemos como polvillo. Si pueden ver ese polvillo, aparentemente son por unas termitas que se desarrollaron en esos troncos, pero consultamos en algunos grupos y nos comentan que es parte del proceso natural. Entonces si queremos cosas bioactivas, pues tenemos que dejar que las cosas que se desenvuelven ahí adentro, que se desarrollan, pues crezcan de una manera favorable para ellos, ¿no? Es parte del ciclo. Entonces pues así nuestro pequeño paludario hoy día ya tiene peces, donde pues hace que sea un poquito más vistoso. ¿Qué les parece este paludario, chicos? Importante, si nos pueden regalar sus comentarios para mejorar. Siempre todo comentario es bienvenido para que nosotros podamos mejorar instalaciones, recintos, con el único objetivo que siempre es mejorar las condiciones de nuestros ejemplares. Aquí también tenemos foco de UVB, tenemos lámpara LED para factor visual y por ahí también tenemos el humidificador que nos ayuda para, en cuestión de las bromelias, pues darle también las condiciones óptimas. De hecho, estas bromelias ya nos entregaron unos hijuelos y por ahí tenemos a un costado una en desarrollo que aprovecharemos en otro recinto muy seguramente. Bastante bonito este paludario. Sencillo, pero nos gustó bastante. Y aquí nos vamos con otro de nuestros ejemplares. Tenemos una pareja de gecko yucateco, conocidos también como Coleonyx elegans, una parejita que tiene con nosotros cerca de 2 años. Ellos viven en este terrario pues bastante modesto, a ellos les gusta estas condiciones, le hemos puesto mayor plantas, no les gusta, las escarban, sacan raíces. Entonces pues aquí vive nuestra parejita, les pusimos unas cuevas, a ellos les gusta bastante estar escondidos durante la noche, y esta cueva la colocamos porque vimos que la hembra pues ya presentaba o quería poner huevos que anteriormente puso en ese tronco hueco, pero pues no se desarrollaron. Entonces buscando mejorar esto, les pusimos pues esta cuevita con un poquito de musgo. A ella le gusta mucho estar allá adentro, entonces vamos a ver si podemos verla, a ver si está por aquí escondida. Y sí, aquí tenemos a la hembra esperando que esta pequeña cuevita pues la ayude para que pueda colocar sus huevos. Ya habíamos reproducido en 2021 a esta especie, lamentablemente no se dieron las crías, pero nacieron muy bien. Aquí les dejo una foto de una de las crías, bastante bonita. Pero bueno, la cuestión de temperatura no nos ayudó muchísimo y después de 2 meses pues tuvimos pues la pérdida de las 2 crías, que trabajamos mucho para que no nos vuelva a pasar. Y al igual que los demás terrarios, su foco UVB y su lámpara LED para el factor visual. ¿Qué les parece este terrario? Está sencillo pero bonito. Les gustan otros ejemplares y ese es el principal objetivo, que ellos se sientan a gusto. La forma en cual nosotros les aportamos pues la hidratación es por parte del riego. Rociamos a nuestros terrarios de manera frecuente para que ellos pues puedan beber el agua que queda en las hojas. Recordemos que no todos los ejemplares deben de bebedero, vaya la redundancia, sino del rocío que quedan de las hojas. Les ponemos bebedero porque nos ayuda para cuestión de humedad y si se quieren ellos refrescar, pero aún así nosotros damos el seguimiento con rociar. Pasamos a este terrario de malla, un terrario de buenas dimensiones, ya listo, que queremos utilizar para un varano. Si es que se nos hace que llegue pronto, queremos utilizarlo para que viva aquí, ya una vez después que se desarrolle. Pero bueno, mientras ocupamos este terrario, lo estamos utilizando como invernadero para nuestras bromelias, los hijuelos que nos regalan por ahí las plantas. Aquí las colocamos porque pues este terrario ya está listo, tenemos bastante iluminación, entonces eso le ayuda bastante a nuestras plantas. Y aunque no tenemos aquí algún ejemplar, de manera frecuente regamos para nuestras plantas y que se sigan desarrollando. Entonces es un terrario que nos gusta mucho y esperemos que si se nos hace este ejemplar lo disfrute bastante como nosotros esperamos disfrutarlo. ¿Cómo ven chicos? ¿Qué le
pondrían? ¿Qué le quitamos? Claro, por supuesto, depende de qué ejemplar, ¿verdad? Y bueno, nuestro terrario más pequeño. Ese terrario que también es bioactivo, tenemos un par de ranas de ojos rojos. De nuestros anfibios más gustosos, los que más nos gustan, ¿no? Favoritos. Parejita de ranas de ojos rojos nos llegaron, las compramos de criadero, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Vivieron alrededor de 4 o 5 meses en topper, porque teníamos que aseverar su comida, y que crecieran un poquito más para poderlos meter en este terrario. Entonces pues ya alcanzando un buen tamaño los pasamos para acá, donde pues procuramos que tengan las mejores condiciones y continuamos monitoreando sus parámetros, pero principalmente que coman, que ese es un punto muy favorecedor. Entonces aquí tenemos a este bonito ejemplar, donde pues bueno, ha estado creciendo de manera constante y agarrando muy buena complexión, muy buen color. ¿Qué les parece este terrario? Pequeño pero muy funcional. Se ha estado desarrollando muy bien. Y bueno, ¿qué les digo de nuestros ejemplares? Vean a esta, luciéndose en su máximo esplendor. Qué hermosos ejemplares. Entonces pues esto, aquí tenemos a nuestro par de ranitas, la otra está escondida. A veces no la encontramos durante el día, sino esperamos a que anochezca para que podamos visualizarla y disfrutar a ambas, que conviven bastante bien cuando están las dos despiertas. Entonces así nuestro par de anfibios de la colección. Y en este recinto que se ve pues muy modesto, tenemos a nuestra pitón carpeta. Aclaro, no es nuestra, probablemente, o estamos en proceso de ver si nos la quedamos. Nos las da un muy buen amigo a superprecio, pero híjole, adquirir un ejemplar es adquirir una responsabilidad que no queramos, pero no es tan sencillo, chicos. Es un integrante más de la familia. Entonces este ejemplar, que ya creció bastante, llegó con nosotros para cuidado cuando pesaba 900 gramos y ahorita está rascando los 2 kilos. 1 kilo 945 gramos, si no recuerdo bien. Y disfrútenlo. ¿Qué les pareció nuestro ejemplar? Está bastante bonito. Bueno, posible ejemplar. Bastante bien, con un terrario muy modesto. Son animales que les gusta mucho ensuciar. Entonces también para que ellos se encuentren en buenas condiciones, pues a veces lo más sencillo es lo más práctico. Como en este caso tenemos nuestro ejemplar de pitón bola. Él vive en topper. Yo sé, no soy muy partidario de tener a ejemplares en topper, pero bueno, él nos dejó de comer durante varios meses y la única manera que encontramos para que regresara a comer fue vivir en un topper. Él es feliz viviendo en su topper. Entonces, pues si él es feliz ahí, ¿qué podemos hacer nosotros más que darle lo que él quiera, ¿no? Esperamos en un futuro tratar de reintegrarlo nuevamente a un terrario para que luzca, pero si él es feliz ahí, pues vamos a respetar donde él se sienta cómodo, ¿no? A este machito de pitón bola, bastante bonito, llegó cría, y vean el tamaño que tiene ya ahorita. Y bueno, pues él es feliz en este recinto donde él vive, en este pequeño topper, que buscamos sea lo más grande para él. Y bueno, aquí tenemos nuestro criadero. Nosotros criamos el alimento que le damos a nuestros ejemplares. En un futuro video, por supuesto, vamos a hablar de ellos para que les compartamos cómo hacemos el criadero que tenemos, ¿no? De todo lo que reproducimos para nuestros ejemplares. La variedad es importante de lo que ofrecemos como comida. Y vámonos con los ejemplares más grandes. Aquí tenemos una hembra de pitón reticulada. Aquí en la foto se ve cuando llegó. Muy bonita, muy chiquita. Llegó cría, que la conocemos desde que nació. Y ahorita es un ejemplar que mide más de 3 metros. Un poquito más, ya rasca casi el metro, los 3 metros y medio. Y bueno, le desarrollamos ese terrario. Aprovechamos el espacio que teníamos aquí en este cuarto
donde viven actualmente. Y pues un terrario con bastante largo, si pueden ver ahí en ese pequeño túnel, tenemos este terrario de casi 3 metros, donde esperamos que ella se pueda desarrollar bastante bien, donde le pusimos mosaico que nos ayuda a controlar la temperatura, además de que se ve vistoso, ¿no? Entonces aquí nuestra ejemplar, a la cual sí le damos manejo. Decíamos anteriormente que no damos mucho manejo, pero bueno, este ejemplar tiene que tener manejo. Y pasamos a este terrario que es de los también más grandes, muy bonito. Terrario que nos llevó casi un mes en poderlo terminar. Prácticamente como si fuera una selva, le llamamos nuestra mini selva, que también tiene... Bueno, aquí les platicamos de nuestro inquilino. Si lo pueden ver ahí, a este pequeño Noli, le decimos el inquilino. Este ejemplar, aclaro, nosotros no lo metimos. Él se metió solito a ese terrario. Le dejamos las puertas abiertas, nunca se quiso ir, pues tiene todo aquí. Tiene alimento, pues es bioactivo, desarrolla insectos, entonces él es feliz ahí. Hemos dejado abiertas las puertas, no se quiere salir, lo sacamos, se vuelve a meter, entonces es parte de nosotros. Y bueno, en ese terrario, en esta pequeña selvita que tenemos, que se ha desarrollado muy bien, que se ve bastante frondoso en cuestión de plantas, pues vive nuestro favorita, nuestro ejemplar de boa esmeralda. Este ejemplar tiene con nosotros 5 años y se ha desarrollado muy bien. Por eso, pues esta casa, ¿no? Para buscar que también darle las mejores condiciones. En un próximo video vamos a hablar de los cuidados que nosotros tenemos, las experiencias que tenemos. El terrario cuenta de iluminación UVB, tiene una lámpara de tiene iluminación LED y tiene una lámpara de UVB. Claro que la serpiente, hay ocasiones que sí le hemos visto aprovecharlo, pero es indispensable. Y simplemente ustedes vean también las plantas cómo lo favorecen. Bastante bien, ¿no? Se ven muy bonitas, se ven grandes, desarrollándose. Nosotros dejamos que el follaje crezca y creemos que se ve vistoso. Ahí ella aplasta las plantas durante la noche, sube, baja. Ahorita les muestro un video. Durante la noche ella recorre todo su terrario, aplasta las plantas. Es su casa. Ella decide qué hace con ella, como les decíamos. Pero lo principal es que ella se sienta a gusto. Entonces, nos gusta mucho este recinto. Se ha desarrollado muy bien. En un siguiente video les mostraremos el desarrollo. Es grande, se ve pequeñito, pero es un recinto de 1,80 por 1,20 por 70 de ancho. No es un monstruo, pero es muy bonito y tiene muy buen espacio para estos ejemplares. Esperamos conseguir el macho pronto para esta bonita boa esmeralda y poder concretar pues este proyecto. Y bueno, pues esto fue nuestro cuarto, la presentación de nuestros ejemplares. Espero les haya gustado y si fue así, regálenme un like y suscríbanse, por favor, los esperamos.